En la Liga MX y durante mucho tiempo, al menos a partir de que el mercado de fichajes se infló de manera exponencial, muchas directivas nos trataron de engañar, de vendernos espejitos a cambio de nada. Directivas que estuvieron en complicidad con promotores para colocar a ciertos jugadores en varios clubes y así ganar en la transacción sumas exorbitantes de dinero a cambio de cero rendimiento y fracaso, siendo todo el show una reverenda infamia. En muchos de los casos ya sabíamos que el futuro de estos jugadores con el nuevo club sería una aberración, una burla, y en varios casos ya se había señalado por la afición. Es por eso que hoy te presento a los 6 jugadores mexicanos que costaron mucho y terminaron siendo una estafa en la Liga MX. La verdad, al ver esta lista, pareciera que el negocio está en el mismo fracaso. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Carlos Darwin Quintero. Antes de que me critiquen, Darwin es naturalizado mexicano. No quiero generalizar en este caso, ya que Darwin Quintero en Santos fue un gran jugador, pero a pesar de eso, él tiene un lugar en esta lista debido a lo logrado con América a partir del Clausura 2015. Apodado el científico del gol, Darwin fue visto como el gran compañero de Oribe Peralta para reventar la liga. Se decía que iban a ser imparables, que harían del América un equipo temible, aplastante, mágico, dominante, arrasador, duro, efectivo, veloz, vertiginoso y muchos etcétera. Tanto así que el fichaje de Darwin no era cualquier cosa, pues en ese entonces estaba tasado en casi 11 millones de dólares. Darwin llegó a Cuapa con bombo y platillo, pero sin embargo la realidad fue otra. Nunca pudo ser un referente ni tampoco la onza para erigirse como un goleador ni un delantero matón. Si bien no es un centro delantero, muchas veces Darwin fallaba solo contra el portero, volaba sus disparos o remates de cabeza que debían llevar destino de gol y simplemente se fueron por un lado de manera inexplicable. En pocas palabras, Quintero fallaba las fáciles y metía las difíciles. No logró convencer a los aficionados y estuvo envuelto en varias polémicas durante su paso por el club de Cuapa, como cuando Darío Verón le gritó algunos insultos racistas o cuando lo metió un balonazo a un reportero en un entrenamiento. Como anécdota, ya estando en la MLS, Quintero se abrió al mundo y relató que sus inicios con el América fueron duros, ya que él no estaba acostumbrado a la altura de la Ciudad de México, por lo que costaba correr, moverse. Además, que en América hay mucha presión, por lo que se le dificultó retomar su nivel. ¿Justificaciones absurdas? Al final, el aficionado fue juez y todo terminó en un triste bodrio. Quintero anotó solamente 26 tantos en total con América en 145 partidos, donde de esos 26, 17 solamente fueron en liga. Pero eso sí, el colombiano naturalizado mexicano siempre se defendió de las críticas de la prensa y de la afición al mencionar que la gente no le ve el día a día a un futbolista. También a Darwin se le olvidó que la afición americanista siempre tuvo la razón y se quedó con ganas de ver a ese jugador que costó casi 11 millones de dólares y que al final terminó siendo una gran mentira. El Gulit Peña. Desde principios de la década pasada, en que Jorge Vergara se hizo de Chivas, nunca antes había gastado tanto dinero en un solo fichaje como lo hizo en la incorporación de Carlos Alberto Peña. El Gulit fue hasta en ese momento el futbolista más costoso en los poco más de 13 años que el polémico dirigente tenía al frente del rebaño. Gulit era un jugador muy querido en León, donde vivió sus mejores momentos como jugador profesional hasta la fecha. Lo más interesante es que Peña era un jugador muy disciplinado hasta que la fama y las malas influencias lo descarrilaron por completo. Lo ridículo de este asunto fue que cuando se anunció la venta de Peña contra su voluntad, según él, lloró en una conferencia de prensa. Peña fue dirigido en Chivas por el argentino Matías Almeida y después de 43 partidos y 8 goles, nos dimos cuenta que prácticamente el Gulit había perdido su magia. Simplemente era un jugador más del montón, no corría, se mostraba muchas veces lento, perdido. Fue el inicio de su decadencia y fue cuando se hizo público que tenía problemas etílicos. Inclusive tenía problemas con sus vecinos en Guadalajara porque llegaba en estado inconveniente haciendo desmanes, aunque eso lo arrastraba desde León. Así que después del fiasco en Chivas, regresó con todo y lágrimas con la Fiera durante la Apertura 2017, donde la suerte le sonrió y se fue al Rangers de Escocia a petición de Pedro Caixinha, quien era técnico del club escocés en ese entonces. Ante el fracaso de Pedro en Escocia, una nueva oportunidad con un grande se le presentó al tamaulipeco y fue con Cruz Azul, donde encontró un espacio y donde la directiva pagaba 2 millones de pesos mensuales por el mexicano. Rangers había llegado a un acuerdo con la máquina para que estos pagaran su salario y así fue, aunque le duró poco el gusto ya que solamente jugó 8 partidos y en todos los juegos salió abucheado.
La directiva rescindió su contrato luego de que lo cachara en estado etílico, en un hotel de concentración. Peña pasó a Necaxa, donde tuvo que internarse por sus problemas crónicos con el etanol. Actualmente juega en la segunda de Polonia, en la decadencia de su carrera y quizá de su vida, siendo este un fichaje basura donde se gastó más de lo que se ganó con él. Alan Pulido. Seguramente muchos estarán en desacuerdo porque metimos a este jugador en el top, pero yo les recomiendo ser un poco más autocríticos. Si con el Gulik no bastó ver cómo Chivas hacía malos negocios, recordemos que el rebaño desembolsó hace algunos años cerca de 18 millones de dólares por la copia barata de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose así en la transacción más cara del balompié mexicano, superando a Darwin Quintero, Oribe Peralta o Jackson Martínez en su momento. El ariete rojiblanco de 28 años de edad y sobrevalorado costó 18 millones de dólares para un promedio de 1.8 millones por cada una de sus 10 temporadas de contrato, según los datos que obtuvieron del reconocido portal Transfermarkt. Un reverendo robo para lo que ha hecho Pulido en el club desde su llegada. Para los de memoria corta, seguramente saben de lo que hablo, si no, chequen el famoso brinquito de los penales. Sea como sea, Puligol para muchos chivermanos ha sido una estafa monumental y una de las causas por las que Chivas esté actualmente peleando el descenso, debido a que en muchas ocasiones, a su falta de compromiso en la cancha, el Guadalajara se vio disminuido. Otro punto importante por el que Pulido ha sido, al menos en el costo-beneficio, una reverenda farsa, es que por él pagaron hasta derechos federativos y no ha sido la figura que muchos esperaban en Chivas. Cada gol a la fecha le ha costado $270,000 al club, una cifra astronómica para un jugador que vive de un gol en la final del Clausura 2017. Pero eso sí, Puligol tiene sus fans, quizá le aplauden sus actitudes dentro y fuera de la cancha, quienes sueñan con tener un Ferrari o cuando menos escapar de un secuestro tipo película de acción como esta estrella de papel. Quizá por eso costó tan caro. José Damasceno Tiva, este brasileño naturalizado mexicano, se destacó como una de las primeras transferencias más caras en la historia de la Liga MX en la época de los 90s, quien le costó al Atlante en 1996 la módica cantidad de 11.7 millones de pesos. En aquellos ayeres era una reverenda millonada en México e inclusive se puede decir que es el inicio de un nuevo empleo de Millonarios, el futbolista. En ese tiempo fue un bombazo, ya que con Pumas y Celaya había demostrado un pulcro estilo para jugar en la media cancha y por ser regañado N número de veces por el Tuca Ferretti cuando estaba en los Pumas. El costo de su fichaje sorprendió a México, ya que para muchos un jugador de su posición que no había mostrado nada sobresaliente fuera de lo común costara tanto. Su paso por el Atlante fue modesto, donde llegó a la liguilla sin conseguir algo nada fuera de lo normal. A Tiva siempre se le vio muy desconcentrado en la mayoría de los juegos con los Potros. Los pocos goles que anotó con el equipo atlantista los hizo de tiro libre. Entre pases desacertados y falta de compromiso, salió en el 99 por la puerta de atrás, llegando a Jaguares, donde tendría un altercado con Fernando Quirarte, quien argumentó que Tiva era un jugador que se lesionaba mucho. Después jugó en Salamanca y en La Piedad, donde no pasó mucho con él. Como anécdota, Tiva nos dejó la historia que valió esos 11.7 millones de pesos, y es que en los cuartos de final del verano 97 que disputaron contra los Toros Neza, de sus propias palabras dijo lo siguiente, que había salido aterrado a jugar contra los mexiquenses debido a que parecían demonios porque traían el cabello pintado de rojo y amarillo. Argumentó que ese hecho lo espantó y le bajó su rendimiento en esa eliminatoria, que terminó siendo para los Bureles por un global de 9-2. Después del hecho, Tiva tuvo que acudir con un brujo en Brasil, quien a su vez era su tío, para controlar su miedo y exorcizarse de los demonios. Creo que esa experiencia valió el costo del jugador. Cesáreo Victorino. Cesáreo Victorino fue uno de los casos más atípicos en su tiempo por el alto costo de sus derechos federativos. De hecho, este caso está para analizarse a fondo, no por ser un fiasco, sino por las medidas que se tomaron para echar abajo la millonaria venta. Por si no lo sabías, Cesáreo Victorino fue en algún momento de su vida propiedad de Tecos, quien en el 2000 era dueño de su carta. En aquellos ayeres, Victorino fue traspasado a Rayados de Monterrey por la suma de 3.8 millones de dólares, una cifra extremadamente grande para un jugador mexicano de esos tiempos. Lo más tétrico del asunto es que al hacerse los exámenes médicos, la gente de Rayados le detectó un problema en la columna vertebral, por lo que para ellos el traspaso no sería efectivo.
Dentro de las cláusulas, en la compra-venta de jugadores de aquella época, estaba que el equipo comprador tenía un lapso de 30 días para regresar el fichaje si estaba defectuoso, o sea, arrepentirse. Según Ricardo Garza, presidente de Rayados en ese entonces, precisó que para ellos no había pasado el chequeo médico, o sea, no lo iban a adquirir, ya que según ellos eran muy rigurosos sobre esos aspectos médicos en su plantilla. Mencionó que su traspaso es una moneda en el aire, ya que quizás Cesario no se lesione nunca o quizás se lesione levantando una simple maleta, pero que ellos no iban a arriesgar su dinero. Según el directivo, no había costo-beneficio. Monterrey también culpó al Pachuca por no haber informado a Tecos sobre el problema óseo que tenía el jugador. Al final, el jugador no llegó a Rayados y Tecos buscó una indemnización. Como saldo, Victorino jamás se lesionó de la columna, fue un referente en Pachuca y nada más. Y el único triste por ese movimiento fue Benito Floro, entrenador de Rayados en ese entonces, ya que lo veía como titular en su hipotético equipo. Cristian el Hobbit Bermúdez. Este pequeño gnomo se hizo muy famoso en el Atlante, donde la rompió en varios torneos, pero fue en 2012 cuando Cristian Bermúdez fue vendido al América por $4 millones, siendo este mediocampista el último pez gordo que se transfirió en aquel draft. Porque después de él no hubo una contratación que sobresaliera por su estratosférico costo de un jugador mexicano que haya fracasado, al menos hasta nuestros tiempos, con algunas excepciones, claro. Cuando todos creían que el Hobbit sería la panacea en el América, la realidad, como siempre, apareció. Su paso por Cuapa fue de lo más gris que se le recuerda a un mexicano en el conjunto Águila. De hecho, fue donde su carrera se fue al cementerio del olvido. De más a menos fue su actividad con el conjunto de Miguel Herrera, quien sí le dio oportunidades, pero simplemente las desaprovechó. Pases fallados, correr a lo loco, burlarse solo, ser muy errático en varios aspectos fueron las causas de sus despropósitos. Según la afición, cada que tocaba la pelota se le veía con miedo, achicado y muy desproporcionado con respecto a sus demás compañeros. La playera desde el principio le pesó, y eso, aunado a la vida glamour de la Ciudad de México, fueron diluyendo la calidad que alguna vez llegó a tener el Hobbit hasta nuestras fechas, donde terminó por ser uno de los mayores fraudes americanistas en la última década. Y bueno, amigos, como siempre, en la Liga MX habrá muy buenos jugadores, pero también otros que realmente fueron ofrecidos como la panacea del mundo y terminaron siendo un verdadero fraude en las canchas. Pero dime, ¿qué otros jugadores mexicanos conoces que fueron vendidos en cantidades exorbitantes y terminaron siendo una gran mentira en la Liga MX? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.